Bendecido sea el nombre del Señor esta mañana, pues gloria a Dios porque ahí estamos, aquí estamos, otro día más en este hermoso día sabiendo que las misericordias de Dios son nuevas, ¿verdad? Y disfrutando cada día, de verdad, es que la gracia de Dios, ese amor con solo la vida que nos da ese respirar es un privilegio extraordinario y ahí sí que los que han experimentado enfermedades como el COVID aprecian, creo que el aire que se respira se aprecia aún más cada día. Gloria a Dios porque nos hace pasar procesos, pero en medio de los procesos podemos experimentar ese amor sobrenatural del Padre que tenemos. Gloria sea su nombre. Pues hoy otro día más y seguimos con la armonía de los evangelios. Hoy nos toca el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Estamos viendo el nacimiento, estamos viendo todo de forma cronológica, gloria a Dios, y vamos viendo allí dentro de la historia de Jesucristo, vamos viendo la parte teológica, la parte histórica y bueno, también lo más importante, los remas que Dios nos da en medio de esta historia que es la historia más bella, ¿verdad? La historia que nos trajo la salvación, la historia maravillosa que trajo la transformación para el mundo entero. Gloria a Dios. Ok, entonces nos vamos a ubicar, vamos a seguir en Mateo capítulo 1, verso 24. Ahí nos quedamos la semana pasada. Nos quedamos en medio del verso 24 donde dice que y despertando José del sueño hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Ahí nos quedamos la semana pasada, pero dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de los sueños de Dios en nuestra vida, de tener la capacidad o recibir la capacidad del Espíritu, de la unción del Espíritu Santo, de su presencia, de recibir los sueños de Dios, de soñar, de tener visiones, de tener la unción del Espíritu sobre nuestra vida. Cuando José recibió el sueño de Dios, lo hizo su sueño, ¿verdad? Después de que José en el sueño que tuvo el ángel le explica la situación porque él quería dejar a María, vino José y tomó el sueño de Dios y lo hizo suyo. Él comprendió su propósito de vida. Él entendió que para ese momento había nacido, que ese era el propósito. Él le iba a ser el padre terrenal del Hijo de Dios. Imagínense qué tremendo privilegio. Si algo podemos atañarle a José es el hecho de que el padre era el que enseñaba al hijo, ¿verdad? Parte del carácter que humanamente Jesús tenía es debido al carácter o a las enseñanzas de José, que fue su padre terrenal. Él tuvo ese maravilloso privilegio. José entendió la tremenda aún responsabilidad que Dios le había encomendado, enseñarle a su hijo aún el arte de la carpintería, ¿verdad? De aprender la carpintería, una bella figura de lo que el Mesías traía como ministerio de salvación, dar forma a una simple madera y hacer instrumentos útiles. Así Jesús nos toma a nosotros, así como madera rústica, como pedazos rústicos de madera, también así nos toma el Señor y nos hace, cuando Él toma nuestra vida y nos moldea, nos hace instrumentos útiles para su reino. Entonces, qué lindo que José entendió su propósito. Se da cuenta que cuando nosotros logramos o le permitimos al Espíritu Santo que sus sueños se unan a los nuestros, o mejor dicho, nuestros sueños se alineen al sueño de Dios, entonces nosotros podemos encontrar el propósito de Dios para nosotros, ¿verdad?
Cuando José hizo su sueño, el sueño de Dios, se le fue el temor de recibir a María como su mujer. No le importó lo que dirían, estuvo dispuesto a ser vituperado por el sueño de Dios. Qué lindo es cuando uno tiene bien determinado el propósito o para lo que Dios lo trajo a este mundo. Cuando nosotros tenemos claro el sueño de Dios en nosotros, no nos importa, estamos dispuestos a pasar lo que tengamos que pasar por el sueño de Dios. Qué lindo es saber que somos parte del sueño de Dios, de que no somos hojas como llevados por cualquier viento a la deriva, o barcos llevados por el viento a la deriva, ¿verdad? Nosotros somos parte de algo mayor, somos parte del reino de los cielos, y cuando nosotros nos volvemos parte del sueño de Dios es algo tan maravilloso que eso nos impulsa y nos da la certeza, nos da el valor para soportar lo que tengamos que soportar para que el sueño de Dios se haga una realidad. Porque déjenme decirles que el enemigo se encargó de levantar acusaciones falsas sobre María. Imagínense, José fue por mucho tiempo de sus conocidos el hazmerreír, porque ellos, según las acusaciones que se levantaron contra María, era de que María había sido violada por un soldado romano, ¿verdad? Pero ellos estuvieron dispuestos a padecer aún esos vituperios por un plan mayor que ellos mismos. Porque vemos estas calumnias en Juan capítulo 8, 41, vemos cierto veneno en la expresión que los discípulos le dicen a Jesús, cuando Jesús les está hablando de que ellos tienen un padre que es el diablo porque no quieren creer a lo que él les está enseñando. Dice Juan capítulo 8, 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Esa expresión, nosotros no somos nacidos de fornicación, esa expresión llevaba veneno. ¿Por qué? Porque según historiadores, se había corrido el rumor de que María había sido violada por un soldado romano o ciertas acusaciones semejantes, ¿verdad? Imagínense, José estuvo dispuesto por el sueño de Dios a pasar estos vituperios, no digamos María, pero gracias a la misericordia de Dios, ellos fueron recubiertos por una gracia mayor, ¿verdad? Entonces, pero también sigue diciendo el verso, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esta expresión implica dos cosas que contradicen la tradición católica. Y es que primero dice no la conoció hasta. Significa que José no tuvo intimidad ni relaciones sexuales con María hasta que nació el niño, ¿verdad? Porque dice, no la conoció. La palabra conocer en el hebreo implica conocer íntimamente, habla de una relación sexual. Entonces, dice que él no la conoció hasta que nació el niño, ¿verdad? Entonces, esto implica que ellos, ¿cómo se llama? Se mantuvieron y él no la conoció hasta que nació el niño. Esto derriba la enseñanza de que María fue virgen siempre, que nunca dejó de ser virgen. Esto es falso, según aquí la misma palabra de Dios y lo dice. Y segundo, que Jesús fue su primogénito, dando a entender que era el primero de muchos, el primer hijo de muchos. Aún en Lucas 8:20 habla y dice, cuando le hablaron a Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Ese verso nos habla de que Jesús tuvo otros hermanos, medios hermanos, ¿verdad? Y en otros versos también hablan de los hermanos de Jesús. Incluso Santiago, el que escribe el libro de Santiago, que es Jacobo, él también era hermano de Jesús, ¿verdad? Caso contrario de Dios, ¿verdad? Porque es claro que dice que Jesús fue el hijo primogénito de María.
Y caso contrario de Dios, que dice que Jesús es el unigénito del Padre, o sea, el único Hijo del Padre. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ven entonces cómo se diferencia, que Jesús del Padre es el unigénito, pero de María era el primogénito. Entonces, aquí este verso deja caer a tierra dos principios que establece la religión católica. Amén. Dice que también el hecho de que Mateo evidenciara de que José no conoció a María era algo muy importante para los judíos. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Porque para los judíos, saber que la profecía de Isaías era cumplida y era también una demostración de que Jesús era el Mesías prometido, el Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía decía que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo, ¿verdad? Hablando del Mesías. Entonces, Mateo enfatiza el hecho de que José no conoció a María, que María fue virgen hasta que nació Jesucristo, para dar explicación de esta profecía. Porque en el Evangelio de Mateo hay alrededor de 129 referencias al Antiguo Testamento, ya que para los judíos era tan significativo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, por eso Mateo hace tanto énfasis en establecer que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Entonces dice, y le puso por nombre Jesús. Este era el nombre que el ángel le había dicho a María que tendría el Hijo de Dios. En Lucas ya lo vimos, Lucas capítulo 1, 31 al 33 dice, le dijo el ángel, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces aquí vemos el cumplimiento de la palabra que el ángel le dijo a María cuando la visitó para decirle que iba a concebir del Espíritu Santo. Amén. Aquí terminamos la parte de Mateo y nos vamos a pasar a Lucas capítulo 2, verso 1 al 7, donde continúa la historia. Lucas sigue explicando la forma del nacimiento de Jesucristo. Recordemos que Lucas fue un hombre que hizo investigación profunda sobre lo que es Jesucristo, toda la historia de Jesucristo, todo el evangelio de Cristo. Entonces él fue un hombre que estuvo muy cerca de los discípulos, estuvo incluso muy cerca, posiblemente tuvo contacto con María, estuvo contacto con los hermanos de Jesús, estuvo contacto con Lucas, con Pedro. Entonces fue un hombre, un investigador extraordinario. Entonces Lucas da más detalles. Si se dan cuenta, Mateo solo en 2 versos habla lo del nacimiento de Jesús. Que José, después de que soñó, tomó a María por su mujer y luego la conoció hasta que dio a luz su hijo y le puso por nombre Jesús. Eso es lo que todo dice, lo único que dice Mateo. Pero Lucas explica un poquito más. Dice Lucas capítulo 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David,
para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, vemos entonces cómo Lucas da un contexto de lo que estaba pasando, un contexto histórico de lo que estaba pasando en el momento, en esos días cuando Jesús nació. Dice que en esos días se promulgó un edicto, ¿verdad? De Augusto César, porque él quería aumentar los impuestos. Él quería saber cuánta gente de Israel había para saber cuánto tenía que recaudar. Pero en medio de un mundo de verdad que sin conciencia del reino de Dios, que sigue su curso de los afanes y placeres y que busca solo lo suyo, ¿verdad? El plan de Dios se hace manifiesto. Esto es lo lindo. Este edicto de Augusto César tenía como fin recaudar impuestos. Por esa razón estaba levantando el censo, pero el Señor estaba alineando lo natural para que lo sobrenatural se manifestara. Recordemos lo que dice Proverbios capítulo 21, verso 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Según Augusto César, él dijo es para recaudar impuestos. Lo que él no sabía es que estaba siendo guiado por Dios para hacer que José se moviera hasta Belén para que se cumpliera la profecía. Nada se sale de la soberanía de Dios. Los gobernadores de esta tierra creen tener el control, pero eso solo ocurre en la permisible voluntad de Dios. El mundo natural se mueve al ritmo y compás de un mundo espiritual. Por esta razón, nosotros tenemos que saber que ninguna circunstancia externa que venga a nuestra vida se sale del control y de la soberanía de Dios. Él hace que todas las cosas ayuden juntas para bien a aquellos que le amamos. Eso dice Romanos capítulo 8, verso 28, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, podemos tener la seguridad y la certeza que lo que se está moviendo alrededor, no importa cómo a sus ojos o a mis ojos se vea la circunstancia, podemos saber que Dios está en control. Y si nosotros le amamos a Él, toda circunstancia vendrá a ayudarnos a nuestro favor para que nosotros, el Señor produzca en nosotros un fruto, un crecimiento. Eso tenemos que estar completamente seguros. Por eso es la razón de que nosotros los hijos de Dios, no importa la circunstancia que venga a nuestra vida, en todo tiempo tenemos que dar gracias. Dice la palabra de Dios, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acciones de gracias. Siempre gracias. Antes de llegar con el Señor a presentar nuestras peticiones, es importante que nosotros aprendamos a agradecer, porque un corazón agradecido es un corazón que no le da entrada ni a la queja ni a la murmuración, porque sabemos, este verso de Romanos 8:28 debe ser un lema en nuestra vida y debe hacernos entender y comprender que Dios está obrando siempre a nuestro favor, aunque nosotros no lo entendamos, ¿verdad? Y eso nos hace o nos debe evitar quejarnos y murmurar. Entonces, esto era necesario, ¿verdad? Porque que Jesús naciera en Belén de Judá. Por eso Dios movió toda esta situación. Según Augusto César, a él se le había ocurrido semejante idea. Qué inteligente soy, debió haber dicho Augusto César, voy a recaudar más pisto. Ahora sí voy a saber cuántos judíos tengo para ver cuánto me va a entrar a mis arcas. Él dijo qué inteligente soy, él no sabía que él estaba siendo direccionado por Dios sin darse cuenta. Amén. Él estaba siendo inclinado a la voluntad de Dios porque era necesario que José, que estaba muy cómodo en Galilea, se moviera a Belén.
Dice en Miqueas capítulo 5 estaba la profecía que decía: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía era bien clara, conocida entre los judíos, ¿verdad? Que Jesús nacería de Belén. Ellos decían que Jesús saldría de Belén. Lo que no entendieron es que Jesús iba a nacer allí en Belén. De allí iba a salir ese bebé. Por eso, cuando se hicieron las investigaciones, no les hacía clic a ellos, porque Jesús, después de que nació en Belén, fue llevado a Nazaret, ¿verdad? Entonces, pero la profecía estaba siendo cumplida y el cielo mismo se estaba moviendo y se estaba metiendo lo sobrenatural a lo natural para que el plan divino de Dios fuera hecho, ¿verdad? Y sigue leyendo allí en el verso 4. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Tanto María como José eran descendientes de David, de la tribu de Judá. Recordemos algo interesante que mandó Moisés para que no se perdiera la herencia de cada tribu. Moisés mandó que debían casarse con los de la misma tribu. En Números capítulo 36, versos 6 al 7, vemos una historia que Zelofead era un hombre de la tribu de Manasés, del hijo de José. Él tuvo 5 hijas, no tuvo varones. Y estas 5 hijas reclamaron herencia entre sus hermanos, porque en ese tiempo solo a los hombres se les daba herencia. Pero ya que ellas solo eran mujeres, este hombre Zelofead no tuvo varones, ellas fueron con Moisés a reclamar herencia. Y Moisés dijo que era una justicia lo que ellas estaban pidiendo. Era justo que ellas pidieran su herencia. Entonces dice que Moisés les concedió herencia, pero la tribu de Manasés preocupado de que cuando ellas se casaran, por ejemplo, si ellas se casaban con otra tribu, ya obviamente un matrimonio, pues unían patrimonios, unían herencias. Entonces ellos dijeron: si estas mujeres teniendo herencia se casan con X tribus, por ejemplo, con la tribu de Judá o de Efraín o otra tribu de Dan, ¿verdad? Entonces este pedazo de tierra que nos pertenece a nosotros, a la tribu de Manasés, va a ser quitada de nosotros y va a ser dada a esa tribu. Entonces dice la palabra de Dios que ellos preocupados fueron a Moisés. Entonces Moisés vio legal esa parte. Entonces dice que Moisés mandó esta ley para que la herencia, dice, no sea traspasada de tribu en tribu. Así que eso lo podemos ver en Números capítulo 36. Vamos a leerlo para que vean lo claro que está esto, ¿verdad? Los israelitas, ellos se casaban entre ellos. Números 36, capítulo 6 al 7, dice así: esto es lo que ha mandado, dice Jehová, acerca de las hijas de Zelofead, diciendo: cásense como a ellas les parezca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu a tribu, porque cada uno de los hijos de Israel está ligado a la heredad de la tribu de sus padres. ¿Se dan cuenta? Era una ley que ya ellos tenían que casarse, porque la tierra, el territorio que estaba destinado, la herencia de cada tribu les pertenecía. Ellos estaban ligados a esa herencia y no podían permitir que otra tribu se metiera. Entonces, este pequeño ejemplo es para que, si cualquiera duda del origen del Mesías,
¿verdad? La misma palabra aclara la duda, cualquier duda de que Jesús fuera descendiente directo de David. Ya sea por la parte de José o por parte de María, Jesús indudablemente era descendiente directo del rey David. Amén. Aquí les presento un pequeño mapa. Se los voy a reducir un poquito en la pantalla. Miren, aquí este mapa es la Palestina en los tiempos del Nuevo Testamento. Vean, José vivía en Galilea. Aquí arribita está Galilea. Aquí está Caná, Nazaret. Aquí, desde aquí hasta Judea y a Belén. Hasta aquí. Ese fue el trayecto. Pasaron Samaria, toda la región de Samaria, hasta llegar a Belén. Vean cuánta distancia recorrieron para poder llegar a empadronarse. Este mapita se los agregué aquí solo para que ustedes tuvieran una idea más o menos de la distancia de que tuvieron que recorrer José y María para llegar a empadronarse. Como Lucas dirige su mensaje al pueblo griego, hace énfasis en algo en particular que nos trae una enseñanza muy hermosa. Dice que la palabra que José subió desde Galilea. La palabra Galilea en el hebreo significa prolongado o círculo. Y en el griego significa círculo pagano. Vean esto, la palabra, lo que significa Galilea. Vemos que José subió de Galilea. Esto cuando la palabra de Dios habla de que subió, está dando a entender que él se levantó, se preparó y se encaminó hacia. El Espíritu de Dios estaba afectando el mundo natural para introducir lo sobrenatural. Yo lo veo como cuando una piedrecita se tira sobre un lago en reposo. Hay un agua que está en reposo y se tira una piedrecita. Esta crea un movimiento en el agua. Así las aguas de la vida de José fueron afectadas por Dios, que él estaba muy pasivo en Galilea. Galilea representa círculos que no nos dejan avanzar. José estaba muy tranquilo allí, incluso él pensaba de que Jesús iba a nacer allí. Pero ven, el Señor le mueve todo el panorama a José. Y él viene y se mete como cuando una piedrecita afecta un lago tranquilo y lo remueve el agua. De la misma manera, este edicto que venía de parte de Dios sacudió la vida de José, que estaba muy cómodo en Galilea, ¿verdad? Por eso es que la palabra Galilea representa círculos que no nos dejan avanzar. Pero Dios, que ya nos ha metido en sus sueños, en sus propósitos, afecta nuestro mundo para despertarnos de muchos adormecimientos, aún de muchos, para sacarnos de círculos en los cuales nosotros mismos nos metemos. O vamos a ir viendo qué cosas pueden representar círculos en nuestra vida que no nos dejan avanzar. Recordemos, la orden de Dios siempre fue a avanzar. Todavía nos manda, porque dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso nos enseña que nosotros tenemos así que avanzar, así como lo hace en la mañana, así como lo hace la aurora en la mañana, ¿verdad? Va aumentando la luz hasta que el día es perfecto, hasta el mediodía. Entonces nuestra vida es avanzar. Cuando nosotros por X o por Y razón nos metemos a círculos de pasividad, a círculos de carnalidad, a círculos de pecado, el Señor necesita sacudirnos. Cualquier cosa viene a nuestra vida, Él tira, como les dije, esa analogía de una piedrecita sobre sus aguas mansas, esas aguas que están estancadas, esas aguas que están en reposo, sin movimiento. El Señor viene y agarra lo sobrenatural y lo mete en nuestra naturalidad tranquila y reposada, que muchas veces estamos estáticos,
sin avanzar, y viene el Señor, afecta nuestra vida, afecta nuestro mundo para que nosotros salgamos de esos círculos, de esos adormecimientos que muchas veces tenemos. Tenemos una lucecita tenue en nuestra vida, una vida de religiosidad, y ahí estamos en ese, y nos es suficiente con una vida de salvación, una vida sin afectar a nadie. Soy salvo, gracias a Dios, pues yo sé que cuando muera voy al cielo, pero hasta ahí no más. El Señor no le gusta la clase de vida pasiva. El Señor nunca es pasivo. Él siempre, hemos visto que Él siempre está en movimiento. Jesucristo dijo, mi Padre trabaja aún y yo también. O sea, Él no es un Dios estático. Y así que nosotros como hijos de Dios o como cuerpo de Cristo no podemos estar estáticos. Si la cabeza no deja de trabajar, imagínense el cuerpo también. La cabeza tiene que darle dirección al cuerpo. Nosotros como cuerpo de Cristo no podemos estar estáticos, ¿verdad? Entonces el Señor manda, así como a José lo saca de su Galilea, lo saca de sus ciclos, también a nosotros nos saca. Y un ejemplo bien claro que es bien establecido en las Escrituras es los círculos de miseria que vivió el pueblo de Israel. En el libro de los jueces, este libro nos revela esos círculos en que estuvieron el pueblo, los israelitas, a causa de su desobediencia. En Jueces capítulo 2, versos 10 al 23, dice la palabra de Dios. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, hablando de la generación de Josué. Y dice, y se levantó después de ellos, de la generación que había visto los milagros, de la generación que había conquistado, de la generación que había visto el poder de Dios sobre ellos. Después de que murió toda esa generación, se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Miren qué increíble es esto. Y esto nos da una gran enseñanza a los padres, a los abuelos. Recordemos que el enseñar no solo se limita a los padres, se limita a los abuelos también. Porque la palabra de Dios dice, y lo enseñarás, estas palabras que te doy hoy, las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Así es que tanto padres como abuelos tienen la responsabilidad de enseñar y traspasar el legado de la salvación, de la palabra de Dios, de la enseñanza, de las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y para dar testimonio, el testimonio de Dios y de su palabra tiene que ser transmitido de generación en generación. Esa es la orden que dio el Señor. Pero esta generación de Josué cometió un grave error, que fue no traspasar la palabra, no traspasar la revelación a sus hijos. Tanto así que la generación que se levantó no conocía a Jehová, dice, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué pasó? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y vuelve a decir, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Porque dejaron a Jehová. A veces nos creemos tan autosuficientes que nosotros creemos que somos capaces de dejar el pecado sin la ayuda de Jehová. Eso es imposible. Si nosotros dejamos a Jehová, créame, los enemigos se van a levantar en contra nuestra para destruirnos. Si nosotros dejamos a Jehová, puede pasarnos lo que pasó aquí, que el Señor dice, los vendió en manos de sus enemigos. Y cuando Jehová, dice, les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez que levantaba y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez,
ellos volvían atrás otra vez y se corrompían más que sus padres. Mire el ciclo de miseria. Los enemigos venían, los torturaban, los asediaban, los oprimían, gemían al Señor, clamaban al Señor. El Señor levantaba un juez. Ese juez los libraba porque Dios estaba con ellos. Y una vez que los libraban y entraban en paz, ¿verdad?, volvían otra vez a cometer pecado contra el Señor y aún se multiplicaba el pecado, aún se corrompían aún más que sus padres, dice, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Vean qué tremenda esta situación. Cuando nosotros no buscamos a Dios, cuando nosotros hacemos a un lado a Dios, o cuando nosotros solo caminamos un tiempo de Dios y luego nos alejamos y nos enfriamos, dejamos que entre el enfriamiento, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque déjeme decirle que tenemos almas tan olvidadizas que pronto olvidamos las obras que Dios ha hecho, cómo nos ha amado el Señor, cómo nos ha librado. Pronto lo olvidamos y nos enfriamos otra vez y dejamos al Señor otra vez. Pero por eso el Señor dijo: no quitaré a estas naciones de un solo, porque con estas naciones voy a estar probando su corazón. Muchas veces el Señor no quita ciertas cosas de nosotros porque necesitamos estar siendo probados, porque el alma de nosotros es como dice aquí. Dice que muchas veces nuestros caminos son obstinados y el Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él, que salgamos de estos círculos. Y por eso la desobediencia y el corazón obstinado hace que el Hijo de Dios esté en círculos de miseria, ¿verdad? Viene una enfermedad, clama al Señor y viene el Señor, tiene misericordia, lo saca de esa enfermedad, pero después se le olvida. Como dijo Santiago, que muchas veces nuestra alma es tan olvidadiza que se semeja cuando nosotros nos paramos en un espejo, vemos nuestro rostro y después nos olvida cómo somos, si tenemos alguna pequita, tenemos un lunar, ¿verdad? Se nos olvida. Así es la mente, así es el corazón del hombre. Por eso es que constantemente tenemos que estar renovando nuestro entendimiento y alimentándonos de esta palabra de Dios y no dejar a nuestra alma que se olvide de los beneficios que Jehová ha tenido para con nosotros. Porque si no, entramos en círculos de miseria, así como lo hizo Israel. Y podemos mencionar algunos círculos, no los vamos a mencionar todo lo que habla el libro de Jueces, pero por ejemplo podemos mencionar Jueces capítulo 3 versos 7 al 11. Narra la historia de cuando los hijos de Israel adoraron a los Baales y a Astarot. Y dice que vino el rey de Asiria, que es Asiria, Siria significa lugares altos, porque específicamente en los lugares altos ellos adoraban a los Baales, ellos levantaban sacrificio a los dioses paganos en los lugares altos. Los lugares altos tienen algo tremendo que los lugares altos representan áreas de adoración espiritual. Ahí está, depende de usted si esos lugares altos usted sube a adorar a Dios, a su Dios, al verdadero Dios, o sube a esos lugares altos a adorar a dioses paganos, como lo hacía el pueblo de Israel. Y dice que se vino el rey de Asiria, que se llama Cusán Risataim, ¿verdad? Que significa de doble maldad. Mire cómo cuando uno deja de adorar o de buscar al verdadero Dios y lo que sube al monte es adorar a lo pagano, a la idolatría,
y nos metemos a la idolatría, viene contra nosotros la doble maldad. Dice que, y ellos sirvieron, el pueblo de Israel sirvieron por 8 años a este rey. Pero clamaron a Dios, Dios tuvo misericordia y Dios levantó a Otoniel, que significa la fuerza de Dios. Porque la fuerza de Dios siempre está ahí, disponible para nosotros, para sacarnos de esos círculos. Con mano fuerte nos saca Él de esos círculos de miseria. Y dice que Otoniel los libró. Pero después de que Otoniel murió, volvieron otra vez a su miseria. Así estuvo el pueblo de Israel. Otro ejemplo también lo vemos en Jueces 3, de 12 al 30, donde Dios los entregó en manos de Amalek y de Eglón, que era rey de Moab. Dice que Amalek ya sabemos que son las áreas de la carne. Eglón significa, mira, interesante, porque el nombre Eglón significa andar en círculos, y era precisamente lo que el enemigo quiere traer a nuestra vida, que las áreas de la carne nos mantengan en círculos, ¿verdad? Se ha dado cuenta que hay áreas de la carne que uno dice, Señor, hoy venzo, pero mañana volví a caer, pasado mañana vuelvo a vencer, pero el siguiente día vuelvo a caer. Esos son círculos de miseria. Dios no nos quiere ahí. La palabra de Dios dice en el Salmo 118, hoy una palabra bien interesante que a mí me ha hecho un rema muy grande en mi corazón, porque esta palabra dice lo siguiente. Salmo 118, verso 27 dice: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y esto nos habla específicamente de las áreas de la carne. Nosotros tenemos que venir ante el Señor y atar esas víctimas. Déjeme decirle que usted no es una víctima. Aunque usted y yo estemos en círculos y que estemos pasando circunstancias difíciles, lo menos que usted y yo somos es víctimas. Nosotros no somos víctimas. Tenemos que entender que nosotros somos llamados a vencer. Somos más que vencedores. ¿Sabe quiénes son las víctimas? Esas áreas de la carne. Esa lujuria, esa lascivia, esa mentira, esa falsedad que hay en su alma, esos deseos engañosos, esas son las víctimas. No crea que ellos quieren engañarnos. Esos enemigos quieren levantarse fuerte a querernos engañar y decir que ellos están entronados. No, pero nosotros tenemos que entender, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted no es víctima. ¿Sabe qué es víctima? Esa área de la carne que está queriendo dominar su vida. Esa es la víctima. ¿Y qué hay que hacer con las víctimas? ¿Qué dice el Salmo? Atad, dice, a los cuernos, con cuerdas, a los cuernos del altar. ¿Qué altar? El altar del sacrificio. Cuando usted tenga un área que siente que no puede vencer y que esté en un círculo de miseria con esa área, agarre esa víctima, agárrela del cuello, llévela al altar del sacrificio y agarre cuerdas, las cuerdas de amor del Señor, y átelo, amárrela a las cuerdas del altar hasta que muera completamente. Allí en el altar del sacrificio tiene que morir. Por eso dice el apóstol Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable de Dios. Es una víctima que tiene que morirse allí en el altar hasta que muera, porque hasta que la víctima, esa área de la carne muera en su vida, no permita que se baje del altar del sacrificio. Átela hasta que muera, porque si no, este rey Eglón viene a su vida a mantenerlo en círculo. Recuerde, también dice que el rey de Moab es el rey de la perversión, ¿verdad? Las áreas de la carne que pueden pervertir nuestra alma, ¿verdad? Y llevarnos a una podredumbre. Y vean con quién estaba junto, con Amón. En Amón, los amonitas eran aquellos, recordemos, que son los que toman derechos sobre nuestra herencia, los que quieren robarnos la herencia, los que quieren robarnos el territorio que Dios nos ha dado. ¿Cuánto hijo de Dios pierde en los territorios, la herencia que Dios le ha dado
a raíz de un área de la carne que nunca rindió, que no la dejó allí en el altar, que no la amarró. Porque déjeme decirle que si algo tenemos que amarrar bien fuerte, son las áreas de la carne. Porque ellas brincan y ellas quieren desatarse. Pero si nosotros las atamos bien a los cuernos del altar, no se pueden bajar. Así es que esas áreas tienen que ser removidas. Es tiempo de salir de esos círculos. Al igual que José salió de su Galilea, usted y yo tenemos que salir de los círculos que el enemigo quiere. Mire ese rey de Moab, ese rey Eglón, que significa andar en círculos. Eso es lo que el enemigo quiere. Mire, el enemigo no le interesa si usted sigue siendo cristiano o que usted diga, mire, no vuelvo al mundo. No, tranquilo. Dice él, no te preocupes, si te tengo ahí en un círculo de tu vicio, ahí ese círculo de tu área de la carne, sigue ahí con rencores, sigue con mentiras, sigue levantando falsos, sigue metiendo cizaña. Sigue viendo con deseos lujuriosos a la hermana, al hermano. No importa, tranquilo, quédate ahí en la iglesia. Ahí puedes estar tranquilo, a mí no me interesa. Ahí puedes estar, no me interesa que estés en la discoteca, no me interesa que estés allá siendo un alcohólico, no me interesa verte tal vez tirado, si no hay problema. Con tal que te tenga en un círculo, ya ahí se siente, ahí el enemigo ahí te quiere tener. No hay problema, yo te tengo ahí, no permito que avances. Pero es tiempo. El Señor, al igual que a José, le removió su contexto, su vida, para sacarlo de su Galilea, de sus círculos. Así también a usted y yo el Señor nos dice, levántate, salte de tu comodidad, salte de tu círculo vicioso, porque eso quiere el enemigo, mantenerte, y es tiempo de avanzar. Encamínate ¿hacia dónde? A tu Belén. Gloria a Dios. Y vemos aquí la obra de Dios, como Dios levantó a un Ahod, que significa unidos, y que tenía la espada, una espada de doble filo con que mató a este rey gordo, podrido, este rey que era un gordo, que dice que Ahod le metió el puñal, dice, de doble filo, y le sacó los intestinos y toda la podredumbre de los intestinos. Así se mata a este rey que nos quiere mantener en círculos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, unidos al Espíritu Santo, y con el poder de la palabra de Dios se le saca la inmundicia, se saca el pecado. La palabra de Dios es luz, alumbra la oscuridad, te salen las tinieblas cuando sabes empuñar la palabra de Dios, así como lo hizo Ahod, unido, agarró empuñó la espada y mató a este rey Eglón, a ese rey que te quiere mantener en círculo. La manera es la palabra de Dios. Eso nos enseña este verso. Y así vemos también otro, por ejemplo, cuando vinieron los filisteos, que significa revolcarse, y su origen habla de la envidia, cuando ese enemigo se revuelca de envidia, cuando vienen esos deseos a nuestra alma. Ese filisteo dice que se levanta Sangar, el hijo de Anat, que significa respuesta. Viene la respuesta de Dios. Cuando nosotros clamamos, ahí está la respuesta de Dios. Cuando viene la injusticia a tu vida, que muchas veces, no sé cuántos de ustedes, pero han pasado en círculos de injusticia. Esos son los filisteos, que te quieren mantener en círculos de injusticia, y tú lloras y clamas y lloras y te revuelcas al Señor. Pero cuando tú verdaderamente con tu corazón le dices, Señor, no más, Señor. No importa lo que diga esta injusticia, no importa este círculo de injusticia que yo esté viviendo, yo sé que la respuesta viene para mi vida y yo no soy víctima. Y al igual que José, como hablamos la semana pasada, si este muro no se mueve, yo me lo sobresalto, crezco como una enredadera que da frutos y lo sobrepaso. Pero a mí este círculo no me va a mantener aquí. Adiós al círculo de la injusticia, adiós a los filisteos, porque Dios ha mandado su respuesta para mi vida. Dice el apóstol Pablo, cercana está la palabra de salvación, está en tu boca. Por eso es la importancia de nuestras palabras, aún en esos círculos de injusticia. Cómo hablemos delante de Dios, cómo le hablemos a ese círculo, va a ser la respuesta que usted y yo estemos esperando para salir de esa injusticia. Pues estos son 3 ejemplos que yo puedo poner
Pero vemos en el libro de los Jueces, señala por lo menos 12 ciclos de miseria y de rebelión en que fueron metidos el pueblo por causa de su duro corazón e idolatría. Así es que es tiempo que nosotros revisemos nuestra vida. Si usted y yo estamos en círculo, revisemos si estamos en círculo y clamemos a Dios para salir, pero para salir definitivamente, no para pasar a otro círculo, porque la obediencia de Dios nos saca del círculo, nos saca de la Galilea para ir a Belén, a la casa de pan. Dios quiere sacar a su pueblo de esos círculos. Por eso sacude la vida del Hijo de Dios, para que puedan levantar cabeza y salir de allí a avanzar hacia su Judea, a Judá, a la alabanza con regocijo, viendo la misericordia de Dios y reconociendo, porque cuando Dios trae libertad a nuestra vida y cuando nos saca de esos círculos, tenemos que regocijarnos, tenemos que alabar a Dios, exaltar su nombre, reconocer su grande amor con que nos ama y nos apacienta porque somos ovejas suyas, ovejas de su prado, dice el Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tenemos que saber que Dios está interesado en que salgamos de su círculo. ¿Usted cree que Dios quiere tenerla allí? No, hay procesos que Dios permite en nuestra vida para nuestro crecimiento, pero Dios no quiere mantenerla allí en el proceso. No lo quiere mantener en el proceso. Dios dice, ok, cumple lo que necesites cumplir, pero tú sales de ese ciclo. Yo te quiero fuera de ese ciclo. Este ciclo fue por un tiempo, pero vas a salir de ese ciclo porque yo te quiero fuera, porque yo te quiero fructificar, porque yo te quiero bendecir, porque yo te quiero dar el sabor del pan verdadero, del pan caliente que solo se da en Belén, en la casa de Judá. Yo quiero llevarte a Belén. El Padre nos quiere llevar, nos quiere sacar de la Galilea y quiere llevarnos a Belén, donde se nace, donde hay luz, donde hay alumbramiento, donde llega el tiempo del alumbramiento, donde hay pan de Dios para usted y para mí. Gloria al Señor. Y aquí, bueno, les presentaba un cuadrito que va a estar en sus notas. Es un cuadrito que está en la Biblia Plenitud, donde habla de los eventos, de cabal de todos los eventos, los enemigos que se levantaron en tiempos de los jueces, cuántos años tuvieron prisioneros y cuántos años disfrutaron de paz por parte de Dios. Vemos cómo llegó este asirio, llegó Moab, Amalek, Amón, llegaron los filisteos, llegaron los cananeos también, que los cananeos son esos que hacen mercaderes con nuestra vida, son mercaderes. Los madianitas son ladrones de frutos, ¿verdad? Entonces vemos cómo estos enemigos pueden venir y mantenernos en círculos. Este cuadrito hace un énfasis, establece todos los eventos de los jueces, de todo el periodo de este libro. Amén. Allí está este cuadrito, ahí lo van a tener ustedes en sus temas, en el tema. Amén. Y continuamos. Dice que salió desde Galilea hasta Judea, la región que corresponde a la tribu de Judá. Judea corresponde a la herencia de la tribu de Judá, que significa celebrado o alabanza, y llegó específicamente a la casa de David, que es Belén, que significa casa de pan. Al igual que José salió del círculo, que se puede prolongar, porque también recordemos que habla de círculo y algo que se prolonga, ¿verdad? Porque un círculo, si no se sale, continúa por el tiempo indefinido, y si no se sale de allí, eso va a continuar. Pero dice que se levantó para ir a Judá, específicamente a Belén, que era necesario que el pan del cielo, Jesús, saliera de la casa de pan. Belén significa casa de pan, entonces era necesario que el pan del cielo, que es Jesús, saliera cabal de Belén. Si nos movemos y salimos de los círculos en que el enemigo nos ha tenido durante demasiado tiempo y nos volvemos a Dios y nos encaminamos a la casa de pan en busca de pan del cielo, su palabra nos embaraza,
Así lo digo yo, porque María iba encinta, salió encinta de allí de Galilea y iba encinta para Belén. Su palabra nos embaraza, su palabra nos embaraza de su presencia. Y cuando llegamos a Belén, al igual que María, llega el tiempo del alumbramiento. Dice que nuestra vida, llega a nuestra vida el tiempo de que la luz de Cristo alumbre. Y qué lindo cuando salimos de esos procesos y vemos la luz de Cristo como el mediodía en nuestra vida. El Señor trae a memoria y el Señor nos enseña, te tuve ahí por esto, pero ahora yo te quiero llevar a esto, a pastos verdes, a la luz, a que resplandezcas, porque tu tiempo de alumbrar ha llegado. Y qué lindo es cuando nosotros podemos salir y, al igual que José y María, encaminarnos a la casa de pan, a ese donde se da el alumbramiento de Cristo para nosotros. Dice Lucas 5-7, dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando se llega a Belén, hay pan del cielo, hay palabra, hay revelación de Dios. Porque nosotros estando en Galilea es imposible que haya revelación, haya pan de Dios, haya la palabra, esa palabra que edifica. El pan del cielo solo nace en Belén, en la casa del pan, no en Galilea, no en esos círculos. Cuando nosotros llegamos a Belén, allí se nos abre el entendimiento, pero todo lo hace la obediencia. José y María obedecieron miren cómo esto pasa, que aunque eran leyes terrenales, eran autoridades terrenales, ellos se sometieron. Porque hay una bendición cuando nos sometemos a las leyes terrenales. Claro, siempre y cuando no tenga que ver en contra de los principios de la palabra de Dios. Ellos obedecieron porque de cierta manera ellos estaban sabiendo el propósito de Dios. Dios los saca de Galilea y los lleva a Belén. Dios movió todo su entorno, movió el mundo de su alrededor para que se diera cumplimiento del pan. Así pasa con nosotros. Cuando Dios quiere bendecirte, cuando Dios quiere sacarte de ahí, cuando te dice el Señor, basta ya, hijo mío. Cuando tú clamas a Dios en medio de esos círculos, el Señor extiende su mano y dice, ¿sabe qué? Yo voy a mover el cielo, yo voy a mover la tierra. El Señor mueve todo a nuestro favor. Y qué increíble es eso, ver cuando Dios obra a nuestro favor, ver esa mano poderosa y se mueven cosas a nuestro alrededor y dice, wow, Señor, a veces nos sentimos tan especiales. La niña del ojo de Dios, qué bello, qué cuidado, cómo Dios es capaz de mover muchas cosas. Cuando nosotros podemos ver el panorama y nos damos cuenta de lo que Dios hace, qué lindo, eso es para alabar y glorificar el nombre de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando Dios nos abre ese entendimiento y podemos ver ese panorama, de verdad no puede caber más que agradecimiento en nuestro corazón, porque el Señor mueve todo para llevarnos a la casa de pan, ahí donde está el pan de Dios, el alimento, esa revelación, donde se nos alumbran nuestro entendimiento, porque allí en Belén llegó el tiempo del alumbramiento y nació nuestro amado Jesús, que en nosotros viene siendo ese poder maravilloso. Jesús en nosotros, creciendo, creciendo para vida eterna, porque dijo Pablo en Colosenses, habla de que es el misterio que había estado escondido durante siglos y edades, ahora ha sido manifestado, decía el apóstol Pablo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, imagínense, Dios en nosotros, creándose dentro de nosotros, formándonos a nosotros un nuevo hombre para formar el cuerpo de Cristo. Es algo maravilloso que no puede ser entendido con un entendimiento humano. Y es que cuando nos damos cuenta, ¿dónde nació Jesús? ¿Dónde nació? En un pesebre, porque dice que no había lugar en el mesón, en los hoteles donde estaban todos hospedados, donde había calorcito, donde había comodidad.
allí no fue a nacer Jesús. ¿Saben dónde nació? En un establo. Dice que nació en un pesebre, pusieron a Jesús. Miren, es una cosa maravillosa, porque Jesús, la gloria de Dios, se manifiesta en lugares donde no se espera. El mundo tiene ideas equivocadas de lo que en realidad es el Señor, porque no lo conocen. La religión espera que la presencia de Dios se manifieste, tal vez por la cantidad de teología que se tenga. Entre más educación, hay universidades que te llevan a doctorados en teología, doctorados en esto, doctor en esto, licenciado en esto, y te meten información y te meten tanta palabra y tanto logos, pero sin rema. ¿De qué nos sirve tanto logo si no hay rema de Dios en tu vida? Si no hay presencia de Dios en tu vida. ¿De qué te sirve estar en un mesón lleno de comodidad, jodeándote con grandes líderes, con grandes maestros de la palabra, con gente dotada de sabiduría, de grande teología, pero sin el rema de Dios? No sirve de nada. Dios se manifiesta su rema, manifiesta su presencia, oh Dios mío, en lugares, en corazones que están dispuestos, corazones contritos y humillados. Él se manifiesta porque Dios avergüenza la sabiduría de este mundo y se la da al humilde de corazón, aquel que tiene hambre y sed de su palabra. Primera de Corintios 1, 18 al 21, habla el apóstol Pablo algo bien interesante referente a esto, porque la palabra de la cruz dice es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y siga diciendo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué creyeron? ¿Que el Hijo de Dios iba a nacer en un hotel 5 estrellas? ¿O donde estaban los grandes teólogos? ¿A dónde fue Jesús? Jesús fue a codearse con los doctores de la ley, con los fariseos, con los grandes estudiosos de la ley. No, Jesús se juntaba con los pecadores, porque él dijo, no son los sanos los que necesitan un doctor, sino los enfermos. Vemos entonces cómo Jesús está dispuesto a nacer, ¿sabe dónde? En un corazón que lo ame, un corazón que esté dispuesto a creerle. Más que logos, usted necesita rema de Dios, porque la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis es el logo de Dios, es la palabra escrita de Dios. Pero cuando el rema de Dios salta por medio del Espíritu a nuestra vida, esa es la que transforma nuestra vida. Por eso es que tenemos que anhelar, cuando nosotros estudiamos la palabra, que el Señor saque esos remas de Dios. Isaías 61:1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Aquellos débiles, aquellos lo menospreciado, ellos no preguntaban, pero dice el Señor: fui hallado por los que no me buscaban. Dije a la gente que no invocaba mi nombre: heme aquí. Y Pablo dice en Romanos 10:20: Isaías dijo resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces vemos cómo Dios se manifiesta.
Jesús se manifiesta, la luz de Cristo, el rema de Dios, la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo se manifiesta no en la cantidad de teología que usted tenga, sino en su corazón, un corazón que quiera obedecer, un corazón que ame, un corazón que busque de Dios, que tenga hambre y sed de justicia. Esto no significa que usted no busque el logo de Dios, pero no busque logo sin el rema. Cuando usted busque logo, busque conocimiento, dígale al Espíritu Santo, no solo quiero conocimiento, no quiero conocimiento si tú no estás allí. Porque las universidades de teología están llenas de logos, pero Espíritu Santo no hay presencia de Él allí, así es que de nada sirve. Jesús no nace en los mesones, no nace en los grandes hoteles, nace en los pesebres, en los corazones humildes, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es que el Señor nace allí. Es tiempo de salir de Galilea, de llegar a la casa del pan, de encaminarnos a la casa del pan, donde la luz de Cristo nace, donde los corazones humildes encuentran la presencia del Señor. Así es que esta mañana yo le invito, busquemos al Señor, anhelemos su palabra, anhelemos el rema de Dios que transforma su vida y la mía, para que caminemos y salgamos de esos círculos, salgamos de la Galilea y lleguemos a Belén, donde hay pan en abundancia para usted y para mí, para todo hambriento. Belén es el lugar que usted necesita. Si usted es hambriento, encamínese a Belén, porque allí el Señor va a hablarle a su vida y le va a dar lo que usted anda buscando. Amén. Dios les bendiga.